El 21 de octubre cumplió 80 años un hombre bueno, una excelente persona, y hacía mucho tiempo que no escuchaba por las redes eh, a una persona que me conmoviera tanto, hablando de su vida, de sus vivencias, hablando frente a la torta de los 80 años que celebraba con su familia, sobre lo que es él, lo que aprendió él y lo que es Venezuela. Nació el 21 de octubre de 1941 en Boconó, Trujillo, eh, una familia humilde que luchó en aquella Venezuela que ya no es la misma, evidentemente, y logró con su empeño, con su inteligencia, ser geólogo, escritor, gerente político, ser ministro de Energía y Minas y Relaciones Exteriores y representar por un tiempo el gobierno interino. Le tenemos un gran cariño, en especial mi esposa, porque fueron compañeros de clase allá en el liceo. Él es El Liceo Humberto Andrés Bello. Calderón Berti. Bienvenido, lo queremos mucho, Calderón. Muchas gracias, Napoleón. Yo quisiera que Yo me hablara, recuerdo, yo quisiera que me mucho. hablara de eso que le habló a su familia y que está ahora una parte en las redes, que es conmovedor, y que es la Venezuela que nosotros conocimos y que quisiéramos que se repitiera. Mira, yo tengo una vida dilatada porque Dios me ha dado la fortuna de tenerla. Y yo he vivido la transformación de Venezuela porque nací el 41 en plena guerra mundial. Es un pueblo, como tú decías, de 10.000 habitantes, una familia honorable por el lado Calderón, Berti, de trabajo. Tenemos 5 generaciones, creo que 6 generaciones sembrando café en las laderas de los montes trujillanos. Es un pueblo bellísimo, bellísimo, con una cuestión fuera de serie. El Libertador lo llamó el Jardín de Venezuela el año 13 cuando pasó por allá y que tiene todos los verdes en sus cerros, ¿me entiendes? Y tiene agua por todos lados y esos ríos y esas quebradas. Yo me transporto allá a cada momento. Y una escuela que había en la Salva Velasco, y ahí estudié, me enseñaron a leer allí, estudié primero y segundo grado. Recuerdo que íbamos en alpargata, ¿me entiendes? Y en la guerra no se conseguían goma. Entonces, cuando los cauchos de los carros se dañaban, hacían alpargata con el caucho, con los cauchos de los carros. Y era como un lujo tener una alpargata. El único par de zapatos que tenía Napoleón era para ir a misa los domingos. Y después que llegaba de misa me los tenía que quitar. Y los que me quedaban chiquitos a mí era para el hermano mío. Y el otro, así lo quedaban las chivas en esa época, ¿no? Era una Venezuela tan bella. Y yo tengo tantas vivencias de mi pueblo, de mis paseos por el río, me bañaba en el río con mis amigos, de todas aquellas cosas de Boconó con mis tías que me llevaban de pasar y a cantar y todo eso. Bueno, y ahí me levanté, una familia de mucho trabajo, tanto los Calderón como los Berti, ¿no? Y mi mamá, que fue una mujer de un gran empuje, muy visionaria, dijo, nosotros nos tenemos que ir de Boconó para que ustedes se eduquen mejor, porque en Boconó había la escuela Salvador Velasco y el Liceo de la Costa, ¿no? Yo estaba en primaria, en segundo grado. Entonces me llevaron al colegio La Salle Barquisimeto. Yo, como dije, cuando hablé ahí que me salió del alma lo que dije, del fondo de mi corazón, yo soy para bien o para mal producto de lo que me enseñó mi madre, que me forjó en mi deseo de ir para adelante siempre, de estudiar, de echar para adelante. Como decían, los chivatos están en Caracas, dicen los andinos. Y mi mamá dijo, yo quiero que usted sea algún día chivato. Chivato es importante en la expresión trujillana. Entonces mi mamá quería que nos fuéramos algún día a estudiar en la universidad, porque no había, en Venezuela no habían sino 3 universidades, la de Mérida, la del Zulia y la de Caracas, ¿no? Pero a mí me formó mi madre en eso, con ese temple frente a las cosas de la vida. Y luego los hermanos de la Salle. Yo fui educado por los hermanos de la Salle, que me enseñaron principios y valores, ¿no? Todos eran, la mayoría de ellos eran españoles, había también algunos criollos, y otros eran catalanes, algunos españoles catalanes, el hermano Gaudencio, el hermano Gavino, el hermano Eduardo, y ahí hice mis grandes amigos, los hice allí en Barquisimeto, ¿no? En el Colegio La Salle. Me enseñaron a actuar en la vida con rectitud, con principios y con valores, y despertaron en mí una sensibilidad muy especial frente al ser humano.
Yo era miembro de una organización que fundó el hermano Gaudencio, que se llama Vanguardia. Por ahí pasó Luis Herrera, por ahí pasó el Pirujo Escobar Salón, por ahí pasaron muchos, y los compañeros de Luis Herrera pasaron por ahí por Vanguardia. Vanguardia era una asociación que cuando teníamos 11, 12 años, nos reuníamos una vez a la semana, leíamos el Evangelio, discutíamos el Evangelio y leíamos las encíclicas sociales de la iglesia. Entonces, eso fue formándonos a nosotros, a todos mis compañeros, mis grandes amigos de adolescencia, están en Barquisimeto, algunos de ellos han muerto. Rafael Marcial Garmendia, Freddy Rojas, Félix Pineda, Yayo Severino, bueno, los Bermúdez, Ramuncho, un nieto de Gómez, Méndez Gómez, los Pantin, etc. Bueno, todos mis amigos de adolescencia barquisimetanos nos formamos en el Colegio La Salle, ¿no? Barquisimeto en esa época no tenía 100,000 habitantes. Nosotros teníamos juegos de pelota, Napoleón, en lo que hoy es el hotel, que fue el Hilton de Girajara, pelota sabanera. Tú sabes los bates que eran, palos de guayabo. Y la pelota la hacíamos con una pelotica de Gómez y con pabilo y le damos, y le damos, y le damos, y hacíamos la pelota. Después aparecieron los bates y después aparecieron los Spalding, ¿no? Los guantes Spalding ni los bates, ¿no? Los guantes los hacíamos de cuero, ¿me entiendes? Y ahí jugamos nosotros y éramos felices en esa Venezuela. Pero Venezuela se fue transformando. Y el gran agente transformador de Venezuela fue el petróleo, nos guste o no nos guste, pero eso fue el año 1900. En Venezuela la expectativa de vida eran 35 años. Hoy, cuando Chávez llega al poder, eran 75. 40 años de brinco, ¿no? Ahora, y los mejores 40 años de nuestra vida fueron la democracia, con sus defectos, con las cosas malas que se hicieron, sí es verdad, pero fue la gran transformación del país. Bueno, la transformación empieza con la muerte de Gómez. Pero Luego, perdona, la transformación no empieza con Juan Vicente Gómez, cuando Juan Vicente Gómez se convierte en el único caudillo en lugar de Montones y empieza a unir a Venezuela a través de las carreteras. te voy a decir que sí. Pero Gómez, porque, mira, yo terminé de escribir un libro que me lo están corrigiendo, que se llama La OPEP por dentro. Le dedico un capítulo a la Venezuela de esos años, del gomecismo, y le dedico también unos capítulos a la Arabia Saudita de Abdulaziz Al Saud. Hay un paralelismo impresionante entre la vida de Al Saud y la vida de Gómez, porque cuando Gómez llega al poder en el año 1899 con Castro, y después le da la patada histórica, pues quedaban, pero aún con Castro quedaban caudillos regionales. Pero a partir del año 14, que es cuando aparece el petróleo económicamente importante de peso en Venezuela, pues Gómez utiliza ese ingreso petrolero para acabar con los caudillos regionales. ¿Me entiendes? Acabó. Y recibió el apoyo de los Estados Unidos, sin duda. Abdulaziz acabó con los nómadas del desierto y con las distintas emiratos que habían, que empezó desde el año 1904 y configura el Reino de Arabia Saudita el año 32 con el apoyo de los británicos. Pero fue el petróleo la base de esas dos cosas. Bueno, el general Gómez empezó, pero era una cuestión rudimentaria. Las carreteras eran muy precarias, eso es verdad, no habían casi carreteras. Mi familia, para ir de Boconó a Caracas tenía que irse al sur del lago Maracaibo, cogerse un vapor, ir a Maracaibo, pasar por Curazao para llegar a Caracas. Y los que vivían en el oriente, los guayaneses, era lo mismo, cogían el Orinoco, iban a Trinidad y de Trinidad saltaban a Caracas, no habían Pero, carreteras. perfecto, pero yo no creo en esa leyenda negra del petróleo. Yo creo que el petróleo fue fundamental y nos ha dado muchísimas cosas maravillosas y fue fundamental para que Venezuela pasara de Gómez hasta digamos, los años 90, pasara de 2 siglos antes, porque ni siquiera del siglo XIX, a la modernidad, lo que los europeos necesitaron, siglos. Por cierto, nosotros lo aprendimos muy rápidamente y Venezuela fue la vanguardia de América del Sur, ¿no? Entonces, demasiado se hizo justamente de Gómez para acá. Sí, es verdad, es cierto. Yo le echo broma a mis amigos porque dice, yo pasé de la Venezuela del burro
al jet y al internet, porque cuando yo nací en Boconó, había un mudo que trabajaba en mi casa, que me sacaba todas las tardes a pasear un burro por el pueblo, las calles eran de piedra, ¿me entiendes? Después llegó el modernismo, como dije el día pasado, y quitaron la piedra tan bella que era, y le metieron macadam, que era el concreto, ¿no? Pero el pueblo lo llamaba macadam, ¿me entiendes? Y empezó el cambio. Yo recuerdo que mi madre, porque nosotros de Boconó no fuimos a vivir de Barquisimeto, como dije anteriormente, teníamos que ir a la parte de arriba de Barquisimeto, que era un pueblo de 100,000 habitantes, si acaso, a preguntar en la línea Morán si había paso, porque habían derrumbes en la carretera y se interrumpía el tráfico. Entonces mi madre hacía dos preguntas. Dice, ¿hay paso? Y la otra pregunta es, ¿hay luz? Porque en Boconó ponían la luz a las 7 de la noche y la apagaban a las 9. ¿Me entiendes? Yo vi todo eso cuando llegó el teléfono que era de manigueta, ¿me entiendes? Cuando pusieron las llamadas de larga distancia y lo llaman a uno en los pueblos, en Boconó llaman por teléfono de Caracas, salía la gente a la puerta, apúrese, apúrese, que es larga distancia. Todo eso lo viví yo, todo eso lo viví. Esa transformación. Pero ya en 1940, es que naciste en el 41, porque a mí Cecilia Martínez me echaba el cuento de que ella vio aparecer de repente la luz. No es que vio la aparición de la radio, de la televisión, que ella fue fundadora de ambos, y demás, sino Sí. para empezar de la luz, de la llegada de la refrigeradora, de la llevar, o sea, del mundo moderno. Y Las que ella lo refrigeradoras de Boconó eran de querosén, que la gente la llamaba, los andinos le llamaban creosén, pero era de querosén, las existía en las neveras. calles el farolero, porque como no había Claro, electricidad, entonces en tenía. Boconó sí había electricidad. En mi pueblo, es que era un pueblo excepcional. Es decir, no había carretera, pero en las casas habían piano. Y las abuelas nuestras tocaban piano, los traían de Viena. Gente que tenía inclinación por la cuestión, y había óperas en el mercado. Venían compañías de zarzuela españolas, En el grababan el mercado, ¿cómo que mercado, en el mercado? Óperas en el porque mercado. era el único espacio más o menos grande que tenía el pueblo. Entonces mandaban a los muchachos de mandado de la casa con las sillas para que pusieran la silla, porque lavaban los puestos del mercado, el playón del mercado, y ponían las sillas, ¿me entiendes? Y ahí iban a ver la ópera, sobre todo zarzuelas españolas, ¿me entiendes? Y eso desde hace muchos años antes de yo nacer. Pero en Boconó había un movimiento cultural importantísimo, y había poetas, y había músicos excepcionales, Rafael María Hernández, luego Eusebio Baptista escribiendo las bellas poesías que escribía, las bellas canciones que escribía. Yo viví todo eso, ¿me entiendes? Cuando llegué a Barquisimeto el año 50, dejamos la alpargata en Boconó, porque en el colegio teníamos que ir enzapatados, teníamos que limpiar los zapatos todas las noches, porque el hermano Casimiro no nos dejaba entrar con los zapatos sucios. Casimiro también estaba en la Salle de Barquisimeto. Claro, era un catalán. Ay, Casimiro estaba después, yo estuve en la Salle, pero de la Colina, mucho tiempo después Claro, que tú, y Casimiro ya estaba en la Salle de la Colina, claro, una extraordinaria persona que los muchachos que se portaban mal le tenían mucho miedo. porque era muy rígido. Él no decía muchacho, sino musazo, ¿de acuerdo? Era francés, ¿no? No, él era catalán con mucha influencia francesa, Casimiro. Pero ahí, entonces, manos, teníamos que poner las manos, ¿sabes para qué? Para que no tuviéramos las uñas limpias, sucias, ¿me entiendes? Y largas. Y entonces, la cabeza, usamos Vilcrin y brillantina Yarley, porque había que estar peinadito, si no, no lo dan entrar a uno al colegio. Pero no Y, era la brillantina Palmolive. En mi época era la claro, brillantina y Palmolive. Palmolive también, claro. Y yo mismo, a esta edad, yo limpio mis zapatos, los limpio porque me enseñaron en el colegio La Salle a limpiar mis zapatos. Tengo aquí un cajoncito donde yo mismo limpio mis zapatos porque me enseñaron a eso, y me enseñaron a la pulcritud y a todo eso. Y en el colegio hacíamos una caimanera todos los días, después de almuerzo, una caimanera, todos contra todos, para ir un arco aquí otro, en la mitad del patio. Aquello era bellísimo, ¿no? ¿Me entiendes? Y yo tenía una bicicleta y teníamos muy buena situación económica. Entonces la bicicleta tenía una parrilla y yo recorría 40 cuadras 4 veces al día llevando al hermano menor mío atrás.
y el que me seguía a mí tenía otra bicicleta. Desde nosotros vivíamos en la parte de abajo de Barquisimeto hasta el Colegio de la Salle, quedaba por allá en la 40, ¿no? Que eran 40 cuadras de mi casa al colegio. ¿Me entiendes? Y eso lo hacíamos todos los días, 4 veces al día. Y luego después de salir del Colegio de la Salle de Barquisimeto, del cual yo guardo los más bellos recuerdos, bellísimos. Nosotros soñábamos con que llegara los primeros viernes para comulgar, pero para comer las obleas. Entonces había un cantinero que llamaban Claudio, le pagábamos $1, nos daba una oblea, un refresco y un sándwich de mortadela. Eso era una delicia. Eso era un manjar para nosotros. Ese era el Colegio La Salle de Barquisimeto. ¿Por qué tú Después nos nunca fuimos hablas para... de tu papá? ¿No fue importante en tu infancia? Sí, pero mi padre era distinto. Mi padre era distinto. Mi padre fue un gran soñador, ¿me entiendes? Y soñó mucho y tuvo una vida un poco agitada con mujeres y cosas por el estilo. Lo quise mucho también, pero mi contacto toda la vida estrecho fue con mi madre. Yo soy Calderón, una familia muy numerosa en Boconó, y Berti, la familia Berti es un prodigio de unidad. Yo me siento muy orgulloso de ambas familias. Bueno, y mi madre era evidentemente Berti. Yo soy, 5 de mis bisabuelos eran italianos, ¿no? Entonces yo soy una mezcolanza ahí de italiano con criollo, etcétera. Boconoche fue un pueblo interesante, porque habían, por ejemplo, los apellidos españoles de la fundación del pueblo, que eran los Villegas, los Batidas, los Saavedra, los Segovia, los Berríos. Habían españoles vascos, los Barrios, los Villamil, Iturrieta, Uzcategui, esos eran vascos. Y luego los apellidos italianos, los Berti, los Fontana, los Leonardi, los Miliani, los Di Luca, bueno, los Sardi. Habían esa familia y era un pueblito chiquito, pero con mucha cultura. En Barquisimeto, pues me acuerdo mucho, Napoleón, que un día los hermanos, ellos hacían en el Salón Bolívar que había en el colegio, un acto cultural todos los años. Entonces un día resolvieron que yo fue desempeñar el papel de libertador el 17 de diciembre. Y me vistieron, pero libertador de civil, no de militar. Yo después me puse a pensar, ¿y por qué los hermanos? Porque los hermanos nos estaban formando para la vida civil, ¿entiendes? Entonces, cuando yo arranco, yo había estudiado muy bien en el guión y todo, chicos, me tranqué Napoleón de una forma tal que tuvieron que suspender el acto. Más nunca volví a memorizar. Yo no sé ni una poesía, porque no la puedo memorizar. No memorizo sino cifras y hechos, historia. Pero yo lo que es memorizar textos no puedo. No puedo leer, yo no puedo hacer un discurso leído, porque no lo puedo leer, no lo sé leer, porque me complejé a partir de ese momento, ¿no? Bueno, son las cosas que le pasan a uno allá y hacíamos nuestras cosas de muchachos. Después nos fuimos a Caracas a estudiar en el Liceo Andrés Bello. Ahí conocí a tu mujer, a Ángela, que era compañera de estudios de mi esposa, Egna, ¿no? Y era un liceo espectacular. Los profesores del Liceo Andrés Bello, en la época de nosotros, hoy eran profesores de posgrado en cualquier universidad del mundo, para que lo sepas. Pregúntale a tu mujer para que tú veas. Y yo estudié ahí 2 años, donde hice grandes amigos, por supuesto, y de ahí me fui a la Universidad Central, estudié geología en la Central, y después de estudiar geología, me fui a trabajar de 23 años a un campo petrolero. Era ministro de petróleo Manuel Pérez Guerrero, un insigne venezolano, que después fue asesor mío, para andar conmigo cuando me nombraron ministro, siendo yo muy joven, de petróleo. Él me ayudaba mucho y tenía una gran humildad. Compartía conmigo sus conocimientos. Nunca me llamó Humberto. Nunca. Siempre me llamaba ministro. A pesar de que él podía ser abuelo mío, ¿no? Y me enseñaba de todo. Y estuvo viajando conmigo por lo menos un par de años hasta que yo me emancipé, por decirlo así, porque él ya podía volar solo, pero él iba a todas las reuniones conmigo, lo tenía de mano derecha. ¿Y cómo fue que llegaste? Porque los dos estudiamos en La Salle. Yo también recuerdo La Salle. Lo que pasa es que estudié el bachillerato en la primaria en Venezuela, en La Salle. Y yo lo recuerdo como gente maravillosa y humanista. ¿Ok? Luego me tocó en otro país estudiar con los jesuitas. Y esos son los que te hacen interesarte más por la política.
¿Cómo te interesas tú por, primero, por meterte en un partido político y luego por la política? Y después, ¿por qué estudiar justamente lo que estudiaste? Mira, yo te digo, cuando yo viví en Barquisimeto, que participaba en Vanguardia, y también en el grupo de Ciencias Naturales del hermano Basilio, porque yo era la cuestión de mi hermano Gaudencio era la cuestión política, social, digamos, ideológica, y el hermano Basilio era el que nos hacía tocar tierra. Hacíamos excursiones, colecciones de helechos, colecciones, y tenía un museo muy bello, un museo arqueológico muy bello allá en el liceo. Y cuando me voy a Caracas, en Barquisimeto, mi padre entró en una crisis económica muy fuerte. Y en el colegio, nosotros pagamos 75 bolívares por los tres hermanos, pero después, yo estudié 6 años en el colegio, pero después que estudiaba segundo año, no pudimos pagar más nunca porque no teníamos con qué. Los hermanos no me cobraban, no nos cobraban. Éramos tres hermanos. Entonces, cuando llegamos a Caracas, ya no, era otra cosa, ¿no? Entonces había que buscar un colegio público. Nos fuimos al Liceo Andrés Bello. Y ahí me encontré con un amigo mío cuando cae la dictadura pasó una cosa muy divertida, porque tú recuerdas el 21 de noviembre del año 58 hubo unas manifestaciones, del año 57 hubo unas manifestaciones en Caracas en la universidad Sí. y hubo mucho atropello y cosas de esas. Y nosotros en el liceo, en esa época yo tenía 16 años, empezamos a repartir propaganda contra la dictadura. Yo recuerdo que al lado mío estaba Fernando Ochoa Antich, que era un grandulón, toda la vida ha sido un grandulón, que fue posteriormente ministro de la Defensa. Y ahí estamos repartiendo propaganda. Y entonces cuando resolvimos irnos ya para la casa, dejamos la propaganda dentro del colegio y nos fuimos caminando hacia el Liceo Andrés Bello, hacia la plaza del Parque Carabobo. Y ahí se presenta la policía a echar plan de machete, que era lo que sea en esa época, ¿no? Y nosotros a correr. Entre el Liceo Andrés Bello y Miguel Ángel se debe acordar, y la Avenida Bolívar había un taller. Yo me meto en el taller y va detrás de mí un policía. Y en lo que llego yo al final, me encuentro un cuartico pequeñito que no tenía salida a ninguna parte. Y el tipo levanta la peinilla para darme, ¿no? Entonces le digo yo, no me pegue. Y él dice, ¿por qué no le voy a pegar? Porque usted no sabe quién soy yo. Yo, tonto, muchachito, no. Esto el tipo de ese hijo de algo importante. Porque en la política ocurre eso. A veces los hijos de los jerarcas son opositores al régimen. ¿Tú no sabías eso? Sí, cómo En todas no. partes del mundo eso ocurre mucho, ¿no? Entonces me mandan a la policía de Caracas en la esquina de San Jacinto y ahí nos ponen a todos en fila, ¿me entiendes? Y a los más grandes, que eran los tres primeros, eran Fernando Ochoa, un oficinista que pasaba por ahí, y yo, para la Seguridad Nacional. Ahí conocimos a Pedro Estrada y conocimos a Negro Sanz, ¿me entiendes? Cuando el Negro Sanz nos vio a Fernando y al otro señor que no era del liceo y a mí, nosotros no sabemos quién era el Negro Sanz. Entonces, cuando él entra, los tipos se paran y se ponen los paltos, los que estaban ahí. Y había un letrero que decía, lo que aquí se ve y lo que aquí se oye, aquí se queda. Eso era para asustar, muchacho de 16 años. Entonces, él nos dice a nosotros, y me dice a mi Catire, porque el Negro San era un tipo gordo, muy oscuro, indiado. Me dice, Catire, tú que eres el líder del levantamiento del liceo Andrés Bello. ¿Qué levantamiento? ¿Qué pasó? Que no corrimos suficiente. Bueno, nosotros estamos haciendo nada. Digo yo, y la verdad es esa, echarse uno de héroe. No, nosotros lo que nos faltó fue velocidad. Correr para que no cogieron, nos agarraron, ¿no? Y nos agarraron. Bueno, y al día siguiente se presentó Pedro Estrada, ya que parecía un loro inglés. Me acuerdo que tenía aquí una esmeralda grandota, aquí muy fino, los dientes parejitos y peinado, carajo, como con brillantina esa que usaban en esa Palmolive, ¿no? Y muy bien vestido, y empezó a hablar con nosotros. Y la verdad es que se dio cuenta que éramos unos muchachos. A los que estaban al lado, que eran universitarios, sí le dieron duro. A nosotros nos pegaron, nos interrogaron toda la noche y dormíamos en el suelo y eso. Nos soltaron a los 2 días. Y yo llego a la política porque me encuentro con un compañero que se llama Pero Eduardo ya va, Betancourt. ya va. Tú tenías 16 años, era la época de Pérez Jiménez, y el crecimiento de Venezuela cuando se empezó a ver realmente, ¿no? Con obras concretas, tangibles, ¿no? Algunas de ellas ya venían siendo o aprobadas o sus inicios en la época de López Contreras y Medina.
Claro. Eh, y Pérez Jiménez perseguía, yo recuerdo la época de Pérez Jiménez, nada de política, ni me interesaba eso, ni sabía nada de eso, era demasiado pequeño, mucho más pequeño que tú, pero la idea que yo tengo, la imagen que yo tengo, que él perseguía a la gente que era enemigos del régimen y que además hacían cosas en contra de que cayera el régimen, que eran los adecos Es y eran verdad. los comunistas. Eran a esos los que perseguían, pero si no, pues tenías la oportunidad de tener futuro en el país, de lograr lo que tú querías. ¿Quién te enseñó y quién te dijo que eso era una Te voy a dictadura? ¿Por qué contar. sentías que era una dictadura? Porque cuando yo estaba muchachito y estudiaba en Barquisimeto, yo iba a pasar vacaciones a Boconó, a la casa de mis abuelos. Y yo tenía un tío que cada rato lo recogía la Seguridad Nacional, que era opositor al gobierno. Entonces de noche me decía, véngase conmigo. Y tenía un carrito colepato, me acuerdo, aquellos de los años 40, comienzo de los 50, 40 y Un poco, móvil. 50. ¿Te acuerdas que era una cosa Sí, sí, alargada que sí, sí, parecía sí, un sí. cohete? Entonces, él empezaba, pero después de la noche el pueblo se quedaba solo. Entonces él manejaba y me decía, sume los papeles. Entonces tiraba los papeles, abría la puerta y tiraba los papeles contra Pérez Jiménez en el pueblo. Y por cierto, que lo tenían azotado, él vivía en la casa, él era soltero y vivía en la casa de mi abuelo, él era abogado. Y mi abuelo lo que hizo fue buscarse una foto de Pérez Jiménez para que lo dejaran tranquilo y la guindó al pasar el zaguán. En lo que tú entras a la casa, la foto de Pérez Jiménez. Y aquello fue como un exorcismo, ¿no? La dictadura, más nunca volvió a pisar la Seguridad Nacional a la casa de mi abuelo. El 1 de enero del año 1958 yo estaba en la casa de mi abuelo, el 1 de enero. Y cuando empieza el alboroto que se alzaron en Caracas, mi abuelo llega y mi abuelo Calderón coge el retrato de Pérez Jiménez, chapa el cuarto y lo mete a la cama y dice, esta vaina se jodió. La foto de Pérez Jiménez que la había usado de antídoto, ¿no? Mm. Bueno, después que cae Pérez Jiménez, había una gran efervescencia por la política. Algunos eran comunistas, Pero tú otros... sentías miedo cuando Pérez Jiménez, tu familia sentía miedo, la gente que hablaba en la calle, ¿cómo era No se esa hablaba, Caracas no se, de se Pérez hablaba Jiménez? muy poco. Se hablaba muy poco de política. Nosotros descubrimos la política realmente fue después de la calle Pérez Jiménez, o digamos unos meses antes que empezamos a manifestar en los liceos y cosas por el estilo, ¿no? Esa es la verdad. Y en Y a esa Pérez Jiménez, época los jóvenes o eran comunistas la mayoría o eran Ade, copellanos, eran los que se enfrentaban realmente, por lo menos en la universidad me cuenta. bueno, ¿Por qué te porque metiste a copellano? no, porque yo tenía un compañero de estudio que sigue siendo mi amigo, que se llama Eduardo Betancourt, que vivía allí en San Agustín del Sur, que le gustaba mucho leer. Entonces él nos sentaba en el Parque Carabobo, a mí, a Florelán Vivas, a Eliezer Colmenares, a Yanis Monic, éramos 5 o 6, y él leía a los filósofos, a Maritain, a todos los grandes pensadores cristianos, y él leía y él comentaba, y era el líder de nosotros, y entonces nos leía esas cosas, y bueno, ahí resultó yo que me metí a Copellano el año 1959, eso fue a partir del 59, ¿no? Pero yo cuando me gradué, me fui a trabajar en el liceo, en la universidad, te cuento, yo me reencontré mucho con el país, porque teníamos que hacer geología de campo en tercero, cuarto y quinto año. Entonces hacíamos campo en los cerros esos que hay entre Cumaná y Cumanacoa, luego la península Araya, la conocimos, como decía el doctor González de Guana, la geología entra por las patas, por los pies, hay que caminar. Y eso lo hacíamos nosotros. Y nuestra tesis de grado la hicimos después en Paria, en la península de Paria, que no había carretera, no había nada. Y nosotros vivimos allá como 4 o 5 meses. Un tiempo en Puerto Hierro y el otro tiempo arriba en la bahía de Pargo. Donde vivíamos con los pescadores. No había carretera, no había nada y teníamos que ir en lancha, ¿no? Después se descubrieron los grandes yacimientos de gas del oriente de Venezuela, se descubrieron enfrente de la bahía de Pargo. Y yo cuando me gradué me fui a trabajar en el ministerio en Punta de Mata. Después me mandaron a estudiar un posgrado en la Universidad de Tulsa en los Estados Unidos. Y yo tengo amigos entrañables. Mira, y aquello, eso era tan increíble en la época de estudiante de la Central, que yo tengo un amigo que es como hermano mío, que se llama Enrique Vázquez de la Torre, hijo del profesor Vázquez Fermín, que era miembro del Partido Comunista, el Buró Central del Partido Comunista de Venezuela.
¿Y tú sabes dónde se enconchaba? Y él era comunista, el amigo mío. No, ya no, ahora es profundamente democrático y antechavista. Entonces se enconchaba en mi casa. Se enconchaba en mi casa para que no lo fueran a buscar allá en mi casa. Y era estudiante, estudiamos en la central en esa época, ¿no? Y yo hice grandes amigos allí, entrañables amigos, que todavía los mantengo esa amistad con todos ellos, ¿no? ¿Y qué te atrajo de la geología? ¿Por qué geología? ¿Qué Cuando fue estudiaba quinto importante en año de tu vida bachillerato, de adolescente como para que eso fuera lo que quisiste estudiar? mira, cuando yo estudiaba bachillerato, el profesor de mineralogía nuestro y de geología era Antonio Anderson, un tipo muy simpático, un geólogo, simpaticísimo. Y él en el liceo se acostumbraba en esa época invitar a estudiantes universitarios de más nivel, que estaban en los últimos años, a dar charlas de divulgación en los liceos, que eran de orientación profesional. Y un día nos fue a dar una charla a Celestino Armas, que después fue ministro de petróleo con Carlos Andrés Pérez. Y él nos empezó a hablar, él era ingeniero de minas, no era petrolero, pero nos empezó a hablar de todo eso. Al principio en el ministerio querían que yo fuera a trabajar en Mérida, lo que se llama rocadura, en geología de rocadura. No, yo lo que quería era petróleo, porque yo de muchachito, cuando estaba en la universidad, y escribí un folletico que se llama Petróleo y Desarrollo Económico que me publicó Luis Herrera. Tendría yo cuando eso 20 años, si acaso, o no, sí, 20 años. Y después escribí otro sobre el abandono de los campamentos, el campamento petrolero, que también me lo publicó Luis Herrera. Y Luis Herrera me regalaba libros, léete esto, léete esto, léete esto. Y yo me hice amigo de él, discípulo de él, ¿no? Desde esa época, de los 20 años, ¿no? Y él me visitaba en Punta de Mata, cuando yo estaba allá en Punta de Mata, y después me visitaba en Puerto La Cruz, cuando era director de la Escuela de La Petróleo. imagen que yo tengo de Luis Herrera es de un hombre honesto, buena persona, ¿no? Una persona encantadora. ¿Qué imagen tienes tú de él? No, Luis Herrera era para mí como un padre, porque quien me formó a mí políticamente fue Luis Herrera, realmente, ¿no? Aunque uno no necesita estar al lado de la gente para formarse, porque yo he aprendido mucho con Betancourt, con Caldera, con otros dirigentes políticos venezolanos, a quienes he admirado y algunos en ocasiones adversé, como fue el caso del presidente Caldera. Pero yo todo eso prescribió. Ahora estamos en otra cosa. Pero el que realmente me enseñó a mí fue Luis Herrera, que me regalaba libros y fue el que se empeñó que fuera a estudiar a los Estados Unidos. Y yo me fui a estudiar a los Estados Unidos y estando entonces estudiando, haciendo un posgrado de ingeniería de petróleo, recibí una llamada del Departamento de Estado. Yo me asusté. ¿Qué habrá pasado? Que me están llamando del Departamento de Estado. Me dijeron, mire que el diputado Luis Herrera y el diputado Hugo Briceño Salas van a ir a pasar unos días con ustedes allá. Yo tenía una beca de 300 y pico dólares y yo vivía al día. Yo lo primero que hice fue buscarme un amigo mío que me llevara a una casa de empeño para que me prestara $100 para comprar comida, porque la presencia de Luis Herrera en Tulsa 4 o 5 días me desestabilizaba, ¿no? Económicamente, porque no tenía, yo compraba la comida y me quedaba con $20 para el resto del mes, pagaba los servicios de agua, de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces pasó allí varios días. Le hicimos una fiesta en mi casa a Luis Herrera, me acuerdo. Y la gente entra con una bolsita. Entonces Luis Herrera me dice, ¿qué es esto? Que todo el mundo entra con una bolsa. Y digo yo, porque aquí hay que, la gente entra lo que se va a tomar, pues aquí no hay para repartir. Así como le decía. Me dijo un día, quiero comprar una cosa a los muchachos, pero llévame a la zona más humilde que hay aquí, a lo más barato que haya. No me lleve donde va Lilazo, donde iría el Lilazo, que era un amigo de él y amigo mío que le gustaba comprar cosas buenas, ¿no? Él me dice, no me vayas a llevar, me acuerdo clarito, llévame a la cosa más pobre. Entonces lo llevé a un barrio de gente oscura, de piel oscura, y ahí le compró los regalos a los hijos, las cositas que le dio a los hijos. Y veía Napoleón los precios, los revisaba, los ponía, veía. Luis Herrera era así, era auténtico, era realmente un ser humano excepcional, honrado hasta, hasta no más, ¿me entiendes? Sin lujo de ninguna especie, no le encanta, no le gustaban nada de esas cosas. Y cuando salió de la herrereña, regresó a la herrereña. Yo hubo intento de regalarle una casa porque no cabía la familia ahí y él no quiso. Él dijo, no, no, yo sigo aquí. Porque él era testimonio de lo que pregonaba, ¿no? Sí. Este,
Y yo pues después cuando regresé pues de Estados Unidos, que en el ministerio tuve unos maestros increíbles, gente muy honrada, doctora Layeto, Manuela Layeto, doctor Plas Rusual, doctor Siciliano, todos ellos, que nos enseñaron cómo actuar en la vida, con rectitud y con honradez, ¿no? Y yo llegué de ingeniero 1 al ministerio en Punta de Mata. Fui ingeniero 1, ingeniero 2, ingeniero 3, ingeniero F1. Después me nombraron director. Y después me fui a la Universidad de Oriente de director de la escuela cuando tenía 28 años, de la Escuela de Petróleo. Ahí estuve 3 años. Y después me llamaron para que regresara a ser director de reversión en el ministerio, el doctor Pérez Rasalvia. Y recuerdo que me dieron una carpeta cuando estaba la ley de reversión y no había más nada. Y la ley que creaba la oficina. Bueno, nosotros hicimos, y esa oficina era la que manejaba todos los aspectos, digamos, administrativos, técnicos de la nacionalización. Y había una comisión presidencial que yo era el enlace entre el ministerio y todas estas personas, que eran 36 personas de todo el espectro político, los partidos políticos representados en el Congreso, de las Fuerzas Armadas, de Fede Cámaras, del sector sindical. Ahí conocí yo a todo el mundo, a todo el mundo, a todos los grandes, los hombres importantes de Venezuela estaban en esa comisión. Carlos Andrés Pérez manejó aquello de una manera impecable, impecable. Nos dio una gran libertad y la verdad es que las discusiones tuvieron como 6 meses discutiendo. Yo aprendí bárbaramente, yo no me perdí ninguna reunión de la comisión para aprender, porque están los grandes sabios de Venezuela allí. ¿Tú sabes cuánto fue el monto, cuánto valían los activos petroleros cuando hicimos la nacionalización? 50.000 millones de dólares de esa época. No hubo un reclamo, un señalamiento de nadie. Jamás hubo nada. Entonces yo, pues, si hicimos la nacionalización también, se demuestra que en Venezuela se pueden hacer las cosas bien, civilizadamente. Ahí no se atropelló a nadie. Se fueron los museos, los ejecutivos petroleros, y subieron los venezolanos. Y las relaciones, pues después me tocó a mí mucha relación muy estrecha con ellos. Primero en el INTEBEP, que fui el fundador junto con Evanán Romero, y Néstor Barruete y Winston Peraza. Y ahí estuvimos unos años. Y luego me llamaron cuando ganó las elecciones, Luis Herrera me llamó y me nombró ministro, ¿no? Ministro de Energía y Minas. Minas de Venezuela. Sí, Pero luego claro. después trabajaste con Carlos Andrés en el gobierno como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Así es. ¿Cómo era Carlos Andrés? Yo había trabajado. ¿Cuál era Carlos Andrés que tú conociste? Era copicano. A mí me llamó la atención, Napoleón, que cuando gana las elecciones Carlos Andrés Pérez, yo pensé que que me iban a retirar del ministerio, pues yo era el funcionario copellano sin estar allí por copellano de director de reversión, o sea, ministro, viceministro, y veníamos los directores y yo era uno de ellos, ¿no? Y recibí una vez un emisario que me mandó el ministro que iba a nombrar, Valentín Hernández, un hombre extraordinario, de una probidad impresionante, de una bonomía. Era llanero, pero tenía un hombre culto, educado, refinado, pero de muy buen carácter. Yo tuve la suerte de tener grandes jefes. Hugo Pérez, por ejemplo, que tenía un carácter un poco ácido. Yo tuve buenas relaciones con él también y era un hombre muy honrado, muy honrado. Entonces yo trabajé con Hugo Pérez y después trabajé 5 años con Valentín Hernández, que es cuando me nombran a mí ministro de Petróleo. Voy a trabajar con Luis Herrera. Y después cuando el golpe de Estado de Chávez, me llaman y me dicen que después me enteré cómo había sido todo. Los militares querían, un grupo de militares querían que yo ingresara al gobierno. Entonces yo recibo una llamada un domingo. Y yo me había acostado muy tarde la noche anterior. Y era un edecán del presidente Pérez. Y la muchacha no me pasó al teléfono. A las 7 de la mañana me dice, lo están llamando hace rato. ¿Quién? El presidente. Le digo, ¿qué será esto? Coge el teléfono y era Pérez. Y me dice, ministro, usted, pues siempre me llamó ministro. Cuando yo dejé de ser ministro de petróleo, siempre me siguió llamando ministro. Muy gocho. No tuteaba a la gente. No tuteaba a nadie. Entonces me dijo, ¿usted quisiera venir a hablar conmigo esta tarde? Yo, como no, presidente, con mucho gusto. Era un domingo. Me fui a hablar con él y yo me anoté unos temitas para tocarle. Y cuando yo estaba en la mitad de mi discursito, me paró y me dijo, no.
yo no lo estoy llamando a usted para hablar de eso. Yo lo estoy llamando a usted para nombrarlo ministro. Ministro, yo soy de la oposición, presidente. Me dijo, no, es que yo necesito que usted entre al gobierno, pero no por Copellano. Pues yo le dije, yo tenía que hablar con Copey y hablar con el presidente. Me dijo, Copey no, porque esto no es un gobierno de coalición. Entonces yo no lo estoy llamando a usted por Copellano, estoy llamando por usted. ¿Y por qué Luis Herrera? Digo, porque Luis Herrera es mi maestro. Y yo, lo que él me dice, yo suelo atender mucho sus indicaciones y sus sugerencias. Me parece que yo tengo que tener la consideración con él de consultarle esto. Bueno, Luis Herrera estuvo de acuerdo en el primer momento que ingresara y ahí se presentó un rifirrafi porque Pérez quería que yo fuera ministro de petróleo, esa es la verdad. Entonces hubo ahí un rifirrafi entre Copey y él. Yo no me metí para nada en eso. Está Eduardo Fernández, secretario general. Y después, como al mes más tarde, ya nombrado a Lirio Parra, después me dice Eduardo, tenemos que estar en el gobierno porque esto se está cayendo. Y fue cuando entré. Estuve como 5 o 6 meses ahí o menos. Que después inventaron salirse del gobierno porque Pérez iba a ir a la reunión de Río, que era una reunión de menos de 24 horas. Y yo pensé y le dije, Eduardo, yo me voy a ir, está bien, pero vamos a buscar una razón de entidad, de peso, de verdad, y no esto. Si lo que quieres es que salgamos, pues salgamos. Yo creo que fue un error haber salido, pero bueno, eso pasó. Pérez era un hombre extremadamente disciplinado, extremadamente disciplinado. Cuando él te decía la reunión a las 4, era a las 4 y no era a las 4 y 2 minutos. Distinto a Luis Herrera. Luis Herrera es informal en el tiempo. ¿Me entiendes? Otro carácter. ¿Me entiendes? Pero Pérez era muy disciplinado. Nunca lo oí expresarse mal de nadie. Era totalmente, no tenía odio, no era resentimiento. No tenía, un día me dijo, porque él usaba los lentes y yo me senté enfrente de él y se los ponía aquí. Y para leer, leía y me veía, y cuando ponía los anteojos arriba de la mesa, digo, me quiere decir algo que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando con él. Entonces un día me dijo, eso ha sido muy discutido públicamente lo que te voy a decir, y siempre hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Me dijo, lo que estamos viviendo nosotros tiene mucha responsabilidad en eso el general Ochoa Antich. ¿Y por qué? Porque yo le mandé a echar plomo a esta gente y Ochoa no me hizo caso. Eso me lo dijo él a mí, me lo dijo Pérez. Después Ochoa ha dicho otra cosa y otra gente ha dicho otras cosas, pues yo no estaba presente ahí. Pérez me dijo eso a mí. Y él sí tenía una relación, a pesar de que era amigo de la familia de Ochoa. Yo en los meses que tuve de canciller no vi que hubiese una amistad estrecha de Pérez con Ochoa, ¿no? Pero bueno, sus razones tendría, yo eso no conozco. Y descubrí ahí a un ser humano interesante que el país no lo ha reconocido como debe ser, que es Luis Piñerú Ordaz. Hombre sumamente serio, Piñerú, a quien lo derrotó Luis Herrera, ¿no? Y me tocaba de vecino. Entonces él siempre me decía, cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores, canciller, ¿qué opina usted? Porque yo eso no sé. Yo le susurraba, yo creo esto y esto y esto. Y era muy serio, muy responsable, muy formal. Y la gente creía que era un hombre inculto. No era nada inculto, un hombre bien preparado y bien serio en sus cosas. Bueno, yo tuve con Pérez la mejor de las relaciones, siempre mantuve una relación cordial con él. Y te digo una cosa, y yo no sé si han dicho muchas cosas de Pérez, pero me consta que la familia de Pérez no es una familia que haga alarde, que tienen dinero, todo lo contrario, han pasado por serias dificultades. Tanto la familia de doña Blanca, que era una gran dama, ¿entiendes? Y como de la que fue después esposa de él, de Cecilia Matos, ¿no? No sé si se casaron o no, pero yo Cecilia Matos no la vi sino una sola vez. Cuando yo fui canciller no la vi nunca, sino aquí en Madrid una vez que estaba Pérez de pasada. Bueno, y ya estamos en junio de 1992, cuando el 11 de junio deja de ser ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Pasaste tu infancia, adolescencia, tus estudios universitarios, pasaste tus estudios fuera del país, inclusive llegaste a ministro de Energía y Minas con Luis Herrera, luego ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
ya estabas en el partido COPEI y eras importante en el partido COPEI. Ya habían cambiado inclusive buena parte de los dirigentes de COPEI. Creo que ya para el 92 no estaba Caldera, que es el fundador de COPEI, ya estaba el enfrentamiento con quien había sido el delfín de Caldera, Eduardo Fernández. Si no estoy, si me equivoco, Primero con Eduardo y después con Osvaldo, ambos discípulos de él, ¿no? sí. Entonces, esa Venezuela que viviste hasta el 92, esa sociedad y esa dirigencia, ¿no? ¿Cómo fueron evolucionando y cómo fue cambiando para bien y para mal? Mira, yo creo que el punto de quiebre en los partidos políticos ocurre cuando los dirigentes que se habían formado, que habían estudiado, que tenían un oficio, que sabían, eran gente muy respetable y muy honorable, fueron sustituidos por la gente del aparato, por los activistas políticos. Entonces, eso no solo fue un cambio de persona, Napoleón, eso es un cambio de mentalidad y de procedimientos, de formas, de maneras. Pero eso era una parte de la democratización de los partidos. Sí, pero no era eso propiamente dicho, sino que hacían cosas que no hacían los dirigentes políticos, por lo menos de COPEI y los grandes dirigentes políticos de Acción Democrática. Eran gente muy vertical, muy recta, muy dados a la cosa política, pero sin andar haciendo cosas indebidas. Entonces, cuando llegó esta sustitución de la dirigencia se impregnaron los partidos de pragmatismo, bueno, llegaron al extremo de que escoger los que escogieron de candidatos presidenciales en 1998, ¿no? A mí casi que me iban a expulsar de COPEI, porque a mí se me ocurrió decir que el candidato debía ser Salarroba en lugar de Irene Sáez. Entonces me pasaron al tribunal disciplinario. Lo que pasa es que los que estaban ahí juzgándome eran todos mis amigos, les dio pena. Cuando me vieron la cara se asustaron. Muerto, ¿qué es esto? Por Dios, esto no puede ser. Y bueno, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Después me dijeron que la razón por la cual se habían molestado era que yo me les había avanzado a ellos porque ellos iban a apoyar a Salas. Yo les había cogido la parada, pero yo no lo hice con maldad, yo lo hice porque era lo que yo observaba, ¿no? Ahora, lo que la sociedad venezolana realmente comienza a cambiar, creo yo, el 27 y el 28 de febrero del año 89, cuando hubo el Caracazo. El Caracazo fue algo que le llegó a la gente muy fuerte y la gente empezó a cambiar, Napoleón. Bueno, y después vino el golpe de Estado, el 92. Chávez se aprovecha de las circunstancias y de las oportunidades que le da la Constitución y gana unas elecciones limpiamente, las primeras que va, y ofrece más libertad, y en lugar de libertad lo que hay es una dictadura. Pero ¿por qué con el Caracazo y con los dos golpes, el 4 de febrero y el siguiente, intentonas de golpes, cuál fue la reacción de la dirigencia política? Bueno, tú sabes que costaba mucho, habían grupos en los partidos, yo formaba parte en COPEI, en la Dirección Nacional de COPEI, que planteamos las cosas y la gente lo felicitaba a uno y después hacían todo lo contrario, ¿entiendes? Y no se dieron cuenta, no se percataron de lo que se nos venía encima. Bueno, no se percataron que buena parte de ellos hoy no existen, se perdieron, no dan la cara de los que eran responsables de la conducción política de esos años, ¿no? Buena parte de ellos, y no todos por razones de edad, ¿no? Se fueron porque su vocación no era esto, no era la política, no era servir al país, sino hacer otras cosas, utilizar la política para otros fines. Pero en el mundo entero no había cambiado también el mundo entero y ya no era importante las creencias políticas, y eso se traducía en el caso de Venezuela, inclusive cuando empezaron a pagarle a los muchachos de los partidos para que, ¿cómo se llama? Pusieran los afiches en las paredes, en las calles, que antes se hacía todo gratis, todo era por un ideal, por una Venezuela y por una ideología. Así es, pues eso es parte de lo mismo, lo que te estoy diciendo. Fue el pragmatismo, y entonces empieza a incorporarse a los partidos gente sin oficio. Entonces se llamaban luchadores sociales. Y cuando uno intervenía, los llamaba, a mí un dirigente político del interior que no hacía sino política partidista, y eso es lo que sabía hacer,
que dijo los doctorcitos de Caracas, éramos nosotros los que habíamos estudiado, los doctorcitos, en forma peyorativa, como si uno fuera un ser inhumano que tenía sensibilidad social. Al revés, todo lo contrario. Nosotros llegamos a la política por sensibilidad social. En esa época, cuando tú te acercabas a la política, en COPEI, en Acción Democrática, en el MIR o en el Partido Comunista, cuando tú llegabas a la política en nuestra adolescencia, era porque tú tenías una tremenda sensibilidad social y deseo que hubiese un cambio político en Venezuela en positivo, que sí lo hubo durante la democracia. Oye, de tres universidades que habían, cuando cayó Pérez Jiménez, hoy hay en Venezuela más de 100 universidades. La mayoría de los muchachos que nos graduamos en la Universidad Central de Venezuela éramos gente de clase media y otros de clase media baja y gente muy pobre. Lo que tenemos hoy en el mundo, científicos venezolanos de primera línea, gente que estudió después en la Universidad de Carabobo durante la democracia. Entonces sí se sembró el petróleo. Claro que se sembró. ¿Cómo no se va a sembrar el petróleo si Venezuela pasó del burro a tener carreteras que no existían? Las mejores carreteras de Sudamérica eran las venezolanas. Llegó a cubrir el 92% del territorio nacional con electricidad. Que no se lo atribuyen a Periménez no es verdad. No es verdad. Eso empezó cuando Medina y el primer gobierno ADECO. Esa es la historia verdadera. Y se concretó parte de ello durante el gobierno de Periménez y se terminó con la democracia. El 92% del territorio. No había país en América que tuviese más territorio cubierto por electricidad. No estoy hablando de ciudades ni de pueblos, hablando del territorio que Venezuela. Y acabaron con el sistema eléctrico. La industria petrolera nacionalizada fue una industria petrolera potente, vigorosa, que funcionaba y era una de maravilla, que tiene errores, claro que tiene errores. Toda actividad donde intervenga el ser humano hay errores, en todas. Pero Petróleo de Venezuela, bueno, hicimos la exploración de la faja. Se hablaba de la faja del año 1930, pero en los 5 años que yo fui ministro perforamos 916 pozos en la faja. Y se habla de la faja a partir de ese momento. Las refinerías venezolanas fueron construidas a raíz del año 40. Para la exportación producían 60% residual. Se modernizaron todas y se producía 25% residual y todos los demás productos blancos. Y las escuelas y los hospitales y los puertos y los aeropuertos. Si Venezuela se modernizó mucho, muchísimo, y ha ido todos estos años en esta tragedia en la cual hemos caído, que realmente es una cosa que somos 6,5 millones de venezolanos viviendo en el exterior, ¿me entiendes? Y los venezolanos que viven allá, que están allá, están pasando grandes penurias, no hay gasolina, no hay electricidad, no hay agua. Calderón, ¿y cuándo empieza usted a asustarse por el porvenir de Venezuela? ¿Cuándo empezó a dolerle la Venezuela que usted estaba viendo que estaba retrocediendo? ¿En qué momento y por qué? Yo creo que eso, yo empecé a ver la cosa muy mal desde el propio gobierno, segundo gobierno del presidente Pérez. Porque pero no porque lo tratara de hacer mal, porque tuvo un gabinete de primera, de gente sumamente preparada, con poca experiencia política, algunos es cierto, pero yo creo que si, siendo sinceros y siendo honestos, uno de los gabinetes de gente más ilustre que ha tenido Venezuela en su historia fue el gabinete de Pérez, con toda esta gente que... Y toda gente sumamente joven y preparada, Sí, solamente comparable con el primer gobierno de Caldera, que se rodeó de gente joven y preparada también. Así es. Lo que pasó fue que como vino empezando el gobierno sin haber aumentado el precio de la gasolina, pues no se había aumentado, viene el Caracazo. Entonces, el objetivo del gobierno era sobrevivir. Yo me acostaba a dormir de noche siendo canciller y lo que pensaba era, esta noche habrá un golpe o no habrá, porque todo el tiempo era eso. Y las reuniones del Consejo de Ministros giraban mucho en alto grado en eso. Bueno, el Pérez sobrevivió. Luego vino el defenestramiento de Pérez, que fue un grave error, el haberlo defenestrado, que alertó sobre lo que había pasado. Y un hombre muy honorable, el doctor Velázquez, pero el doctor Velázquez llegó a parapetear la situación y evitar que hubiese un golpe de Estado, ¿no? Después le tocó el presidente Caldera en su segundo gobierno, que tuvo sus errores y tuvo sus aciertos. Yo diría que el acierto más importante que tuvo el presidente Caldera en su segundo gobierno
fue la apertura petrolera, no tengo ninguna duda de esa. Que le costó que lo convencieran, sí, le costó, pero se convenció y lo hizo bien hecho, ¿me entiendes? Ahora, la gente le atribuye muchas cosas a Caldera que no son ciertas, yo tampoco me voy a extender mucho en eso, pero que si todo lo que está ocurriendo en Venezuela es culpa de que Caldera liberó a Chávez, eso no es verdad. La cosa venía de antes, la cosa venía de antes, ¿me entiendes? La cosa vino porque empezó a fraguarse la corrupción en los partidos políticos, la gente no le prestaba atención al sentir de la población, a lo que el pueblo quería, se burlaban de la gente, prometían una cosa que sabían que no podían cumplir. Entonces la gente se fue decepcionando y resulta que Chávez le vende al país un país que sería un país idílico, con libertad. No tenemos libertad, tenemos más presos políticos que en cualquier momento de la historia de Venezuela, que el país va a funcionar muy bien, vean cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, cómo están los puertos, cómo están los aeropuertos, cómo están las carreteras, sin seguridad. El país que dice, se llenan la boca diciendo que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, que no es verdad, pero que sí tiene mucho petróleo, importando gasolina, que no tiene nada que ver con las sanciones impuestas por los Estados Unidos, absolutamente nada. Eso tiene que ver con la institución de 20,000 personas de PDVSA que sabían hacer su trabajo para llenar aquello de gente sin calificación profesional ni técnica y gente corrupta, como han saqueado Venezuela. Yo no creo que ha habido en la historia de la humanidad un saqueo mayor que el que ocurrió en Venezuela en el transcurso de los últimos 20 años. No existe. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué siguen ahí entonces? ¿Por qué siguen ahí? Yo creo que siguen por varias razones. Primero, porque tuvieron mucho dinero cuando Chávez estaba vivo. Muchísimo dinero. Y compraron muchas solidaridades internas y externas. Muchos aliados, adentro y afuera. Mucha gente que cohabitó con ellos y que ahora sigue cohabitando con ellos, que se dicen opositores y que no son opositores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque no ha habido unidad cierta de la oposición. No ha habido. Y pues, en tercer lugar, porque la esperanza que significó Guaidó y su gente fue una decepción. Una decepción porque tenían un apoyo gigantesco y el apoyo lo votaron. No voy a entrar en el tema porque no quiero caer en el bucle que dicen los españoles de tener que hablar de personajes, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado, ¿me entiendes? Yo creo que Venezuela tiene un potencial increíble que va a costar. Reconstruir el país va a costar mucho, pero tú reconstruyes un hospital, tú reconstruyes una carretera, tú reconstruyes la industria petrolera, tú reconstruyes los aeropuertos. Toda esa cosa física se reconstruye. Pero lo que es complicado, lo que es difícil, es reconstruir los valores éticos y morales, rescatar el alma del venezolano, volver a ser gente de bien, volver a ser gente de principios, como había sido Venezuela, con excepciones, claro, con excepciones. Pero Venezuela era una envidia del mundo. ¿Dónde venían los perseguidos políticos de la dictadura del Cono Sur a Venezuela? ¿Dónde venía la gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, que estaban pasando hambre, estaban pasando trabajo y a buscar oportunidades de vida a Venezuela? ¿Dónde venían los perseguidos de la dictadura franquista durante la guerra civil, los años posteriores? Iban a Venezuela. Después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con la pobreza tan grande que se generó en Europa, con la hambruna que había en Europa, ¿dónde iban los españoles, los italianos, los portugueses, los de Europa Oriental? A Venezuela buscando Y los hijos oportunidades. de esa gente que ya se fue o se murió y que estaba en el exilio y que estaban sumamente preparados porque, entre otras cosas, gracias al Plan Gran Mariscal de Ayacucho, se pudieron preparar en las universidades y en las de tanto de Venezuela como en las mejores del mundo, regresarán. Algunos sí y otros no, pienso yo. Porque los que llegaron, hicieron su vida aquí, llegaron relativamente jóvenes y tienen su familia aquí, están levantando sus hijos aquí, y digo aquí en el exterior, difícilmente regresarán. Muchos están locos por regresar, esa es la verdad. Muchos quieren regresar. Mira, tú vives en el exterior, yo vivo en el exterior, y tú ves aquí que cuando uno pide que le traigan algo a domicilio a la casa,
el 90% de la gente aquí en Europa, en Madrid, de los que andan en la bicicleta repartiendo, son venezolanos muy dignos, pedaleando las bicicletas de globo. Son venezolanos y tú lo descubres inmediatamente, empiezas a hablar Aquí con ellos. son inclusive profesionales, muchos de ellos, todos los que te cuento tanto que vienen de Uber como de Amazon, son en especial aquí en Orlando maracuchos, ¿ok? Porque esto es una invasión de maracuchos lo que hay en Pero te digo Orlando una en cosa, mira, especial. en la vida uno tiene que entender, Napoleón, que hasta de las cosas malas hay que aprender. Yo creo que esta exposición del venezolano a otras culturas, a otras formas de ver las cosas, a otros comportamientos cívicos distintos a los que venían desempeñando, es que esta gente tiene 20 años, 22 años conduciendo el país y ha habido mucha desviación de mucha gente. Pero Pero hacia esta eso gente que ha iba, visto, perdona Calderón, hacia eso iba. Hace un par de días, con el vicepresidente de Meganalysis, su más reciente encuesta, después de escuchar las respuestas que hacía el pueblo venezolano, porque le insistía si eran todos los estratos sociales los que estaban ahí representados, ¿no? Y me decían que sí. Mi comentario fue, pero entonces el pueblo venezolano hoy en día es más maduro que la mayoría de los pueblos de América Latina, latinos, incluyendo España. O sea, no a lo están que esperando, ya no están esperando la bolsita para, gracias al cual te doy mi voto, ya no están esperando la casita regalada, ya no están esperando el techo de zinc. Lo que quieren es oportunidades de trabajo. ahí voy. Habrá muchos que sí esperan todavía eso. Pero yo creo que la gente y los gobernantes que lleguen a conducir a Venezuela en el futuro tendrán que dar ejemplo y testimonio de vida de lo que ellos quieren que sea el país. No tener un discurso y vivir de una forma distinta. Eso no puede ser, eso es inaceptable. ¿Me entiendes? Que hay valores y principios que hay que mantener. Que en la política no todo es válido. Hay cosas que no se pueden hacer ni en la política ni en la vida. Que uno tiene que tener sus valores y sus principios. Y la gente va a regresar a trabajar. Pero, ¿qué es lo que hay que darle a la gente? A la gente hay que darle instrumentos. ¿Y cuál es el instrumento fundamental del progreso de un ser humano? La educación, no hay otro. No hay otro. Si usted educa a la gente y le brinda oportunidad, que nadie deje de estudiar porque es pobre, que nadie deje de ir a un sitio, a una universidad porque es pobre, sino porque hay que brindarle la oportunidad a la gente para que puedan estudiar. ¿Me entiende? Y luego el gobierno tener políticas públicas que permitan que haya oportunidades de empleo. ¿Y quién es el gran empleador que puede traer riqueza a los pueblos? La empresa privada. No hay otro. El gobierno no puede ser el gran empleador de un país porque, entre otras cosas, utiliza eso como instrumento para controlar a la gente desde el punto de vista social. Hacia eso hablo. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano, en esta encuesta de Meganalysis, piensa exactamente ahora lo mismo, que nada, que el gobierno debería estar para garantizar seguridad lo más posible, para garantizar una mejor vida, un bienestar, pero que fundamentalmente tanto los trabajos como las escuelas y demás tienen que ser privadas, que son los que luchan por ser mejores que la competencia, ¿no? Y dar mejores oportunidades, tanto económicas como de educación, que la competencia para que la gente vaya para allá. Digo yo, no sé. Pero las escuelas pueden ser privadas y públicas, Sí. pero que nadie deje de estudiar porque no tiene dinero. ¿Me Bueno, y entiendes? además cuando sean públicas, que sean tan buenas como las mejores privadas, como cuando tú Pero, estudiaste en el colegio Andrés Bello, que era público, era tan bueno como el colegio La Salle donde nosotros estudiamos. absolutamente, absolutamente. Además, los profesores eran casi los mismos, porque daban clases aquí, daban clases allá. Habían oportunidades, ¿no? Para la gente. Yo creo que Venezuela tiene cómo salir adelante. Ahora, ¿qué le dirías tú? Lamentablemente, la generación que le correspondía dirigir el país, ¿okay? Para uno fue castrada por las reelecciones y demás, para otros no tenían capacidad para llegar al primer lugar, pero muchos de ellos son sumamente preparados, los dos los conocemos, ¿no? Muchos están cuestionados, es verdad,
pero no lograron no llegaron a dirigir el país. Y da la impresión que tampoco saben ahora cómo enfrentarse, tanto esa generación como la nueva, cómo enfrentarse a esta narcodictadura, porque todavía creen, como lamentablemente escuché a un dirigente decir, no, no podemos decir que Chávez fue un dictador porque llegó por elecciones. ¿Desde cuándo, si tú llegas por elecciones, no eres dictador? ¿No? Claro. Algunos de los más grandes Un origen asesinos en la historia democrático, pero genocidas llegaron por elecciones. claro, Pero claro. eso por un Hitler, lado. ¿Ah? Dime. Mussolini y Hitler ganaron elecciones en Sí, Alemania y en Italia. sí. Eso es lo que se llama democracia, un comportamiento como un dictador en la realidad, a pesar de que fueron electos democráticamente. Pero que yo creo, Napoleón, Pero ellos están preparados para enfrentarse. Ellos saben que no se están enfrentando a unos malos políticos, ladrones, los que sean, ¿ok? Sino a una banda de delincuentes. no, es que el problema central está, yo diría, si tú me dices que en una sola palabra, la tragedia de Venezuela, una sola. No una frase, una palabra, digo corrupción. La corrupción es el gran enemigo que tenemos. Corrupción de la gente del régimen, corrupción de la oposición, corrupción del mundo militar, corrupción de sectores económicos, corrupción de sindicatos, hay una corrupción generalizada y hay una especie de impunidad frente a la corrupción. El saqueo al cual han sometido a Venezuela ha sido gigantesco. Lo que ocurrió con la industria petrolera venezolana. La saquearon. Lo que ocurrió con Monómeros, que también fue del gobierno interino, no ha sido de ese tamaño, pero también es despreciable lo que haya ocurrido. ¿Me entiendes? Y tú tienes que darle ejemplo a la gente y tienes que sancionar a quien incurre en un acto de corrupción. Pero lo mejor de todo es con el comportamiento de la dirigencia, que se comporten como tienen que ser para que la gente sepa que son gente honrada y gente honesta. Pero mira, la formación no es solamente la formación profesional, esa es una parte, pero hay que estar bien formado por dentro y por fuera, por dentro, en los valores éticos y morales, en el alma de la gente, que las cosas no se hacen, no porque las leyes los prohíban, no. Las cosas no se hacen porque hay unos valores y unos principios que norman tu vida, que norman tu comportamiento en la Pero vida. entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque los hermanitos Rodríguez estaban formados por gente que se formaron, a su vez, sus padres en el Partido Comunista, cuando el Partido Comunista era totalmente diferente a los de ahora. Era el Partido Comunista que dirigía Gustavo Machado, todo un señor. ¿No? Muchos de estos están formados justamente por Acción Democrática y COPEI, en los gobiernos de ADE y COPEI, donde se multiplicó y se masificó la educación y se llegaron a universidades del mundo entero. ¿Qué pasó con Fueron es un formados producto de profesionalmente, la Cuarta República? pero fueron formados profesionalmente, pero le faltó la formación humana desde el punto de vista ético y moral. Eso es fundamental. Yo no me refiero a nadie en particular, porque yo creo que esto hay en todas partes, desafortunadamente. Pero yo creo que ese es un tema muy importante. Por eso, cuando yo di esas palabras que me salieron del fondo de mi corazón y de mi alma, dije que lo más difícil de todo va a ser reconstruir el alma del venezolano, los valores éticos y morales del venezolano. Porque hoy por hoy, la gente se ha echado a perder, mucha gente se ha echado a perder. La gran mayoría del país yo creo que no está corrompida. Ahora, todos los que son, por ejemplo, de ciertos niveles sociales que existen en Venezuela y que se han pegado con el gobierno, se han enchufado con el gobierno a hacer malos negocios, a hacer cosas indebidas, no malos negocios, cosas indebidas, incursos en delitos de corrupción. Bueno, eso es detestable de todo punto de vista. Como es detestable que lo haga quien sea. Pero ¿cuál es la diferencia entre un señorito que aparece en las páginas de Hola como un gran empresario, pero que ha esquilmado a los venezolanos, y un malandro de un barrio de Caracas? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Absolutamente es lo mismo. Lo que pasa es que uno usa palto y corbata y aquellos andan en short y en chancleta, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces yo creo que tiene que haber, tiene que haber una conducción política y lo tiene que haber necesariamente con gente
adulta, gente mayor, gente de mediana edad, gente joven, que la hay. Tiene que haber un rescate de los valores Si la éticos. corrupción de la dirigencia es generalizada, aunque algunos se salvan, evidentemente, ¿cómo solucionar el problema de Venezuela? Bueno, con gente distinta. ¿De dónde salen? Hay mucha gente, mucha gente. Tú los conoces y están por fuera, algunos otros están en Venezuela, que están asqueados de lo que ha venido pasando. Yo creo que en Venezuela hay que hacer un cambio dramático, dramático de todo punto de vista para que se pueda rescatar el país. ¿Y cómo se logra ese cambio dramático según la experiencia de 80 años? ¿Cómo? Con seres humanos que no estén contaminados, que sí los hay muchos. Yo conozco mucha gente joven que está asqueada de lo que está pasando, está asqueada de lo que está pasando. Y yo creo que gente con la cual el país tiene que contar. Tiene que ser una combinación de cosas, de los dinosaurios y de los polluelos, pero honrados, dinosaurios honrados que los hay, y polluelos, para que aprendan, para que sepan. Mira, yo no me quiero poner de ejemplo, pero soy parte de los miles que hay en Venezuela, que tuvimos la fortuna de que nos educaron y nos formaron bien en nuestro hogar y en nuestro trabajo. Nos enseñaron cómo tenía que trabajarse. Y así hay muchos en Venezuela todavía. Y hay muchos que están en el exterior que van a querer regresar. Nuestra nación tenemos que reconstruirla. Tenemos que reconstruirla, pero en el territorio nacional. La nación hoy está dispersa. Está dispersa en todas partes del mundo. Para finalizar, en estos 80 años, ahora que los tienes, ahora los 80 años, ¿qué es lo que más recuerdas de tu país, de Venezuela? ¿Qué es lo que más añoras? ¿Qué es lo que más te duele realmente de la vida cotidiana y de la gente? Mira, yo lo que más añoro es ese sentido igualitario del venezolano, esa generosidad y esa amplitud del venezolano de todos los sectores, esa falta de distingos sociales que ha existido en nuestro país por varias razones. Algunos se lo atribuyen a la revolución federal, a la guerra federal. Yo diría que Venezuela es lo que es, quizás en parte a eso, pero yo creo que más se debe a que somos un crisol de nacionalidades. Gente venía de todas partes del mundo. Fíjate que los que vinieron de Europa después de la guerra y antes de la guerra, mi familia llegó el año 1860 a Venezuela, de la isla de Elba, que fueron todos esos elbanos que llegaron a todos los Andes venezolanos y los corsos que llegaron al oriente del país, ¿me entiendes? Y los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué fueron a Venezuela? A trabajar, a trabajar. A mí me preguntó un día el doctor Jacopini Zárraga, que fue íntimo amigo mío, yo lo quise muchísimo, que fue un gran historiador, pero que no escribió, lamentablemente, que conocía la historia de Venezuela, y él me llamó a mí Don Humberto, y él podía ser abuelo mío. Me dijo, le digo yo, don José, ¿por qué usted no escribe? Era su razón para no escribir, que lo que es la respuesta. Porque yo no hablo de caimanes cuando estoy pasando el charco, porque todos estaban vivos. Entonces, y me dijo otra cosa que fue una cosa que me pareció muy sabia de Jacopini Zárraga, ¿no? Jacopini Zárraga conocía la historia de Venezuela como cualquier venezolano historiador de profesión. Y fue protagonista de parte de ella, inclusive Mucha. esta misma semana que pasó, Es que el padre... lo tengo yo en toda la serie que hice de la historia contemporánea narrada por su protagonista, desde el golpe del 18 de octubre hasta la caída de Gallego. Él, junto con Betancourt, Carlos Andrés, Caldera y demás, hablan en esos tres programas. Pero hay una cosa, Jacopini Zárraga, un secretario de Gómez, secretario de la presidencia, él era el doctor Urdaneta Maya, que era trujillano. Y el eterno secretario de Urdaneta Maya fue el padre de Jacopini. Entonces Jacopini vivió el gomecismo por dentro, ¿me entiendes? Y conoce la historia de Venezuela, pero desde antes, ¿no? Y era una enciclopedia viviente, ¿no? Jacopini. Un día me preguntó, y con esto concluyo, hay un historiador trujillano, Roberto Betancourt Lares, que escribió Tiempos de Caudillos, creo que se llama el libro. Libro extraordinario sobre los caudillos trujillanos. Entonces me dice don José, un día en mi casa, él venía a mi casa con frecuencia, estábamos desayunando, me dice, don José, don Humberto,
¿y por qué los Berti no aparecen en el libro de Robertín? Yo le respondo, porque estábamos trabajando. Bueno, es un libro que habla básicamente del comienzo del siglo XIX. Yo no existía cuando eso. Pero bueno, porque eso es otra cosa. Fíjate que los que vinieron en la época de la Guerra Federal, ¿por qué se fueron a los Andes? Porque ahí estaba la riqueza, el café, ¿no? Yo tengo 5 generaciones descendientes de mi bisabuelo que sembrando café en los Andes venezolanos. Y los orientales sembrando cacao. ¿Y por qué venían a los Andes? Venían a Carúpano, Río Caribe y Caripe el Guácharo y a Guayana. Café, cacao y oro. Eso era la Venezuela del siglo XIX. Y no había guerra federal, en la mayor parte del territorio. ¿Nos podrías decir a quién recomendarías escuchar de nuestros dirigentes actuales? ¿A quién escuchar de nuestros dirigentes actuales? Yo creo que es importante escuchar, por ejemplo, la versión que tiene de la situación de Venezuela Enrique Salas Romer. Hay que escucharlo. Enrique Salas, que fue candidato presidencial en el año 98, se ha dedicado a estudiar mucho el fenómeno venezolano. Sí, tiene un libro muy interesante. Es estudioso, es dedicado, ha seguido todo esto de evolución y que él hable de la situación de Venezuela actual y por qué hemos llegado donde hemos llegado y por qué estamos como estamos. Venezuela, la Venezuela de hoy, esta es una tesis no original mía, es más de él. Yo le he hecho aditamento, pero la Venezuela de hoy, la situación que vive en Venezuela, ya Venezuela no es la Venezuela del año 58. Hoy Venezuela ni siquiera es un problema local de nosotros solos, ni siquiera es un problema regional de la región nuestra de Centroamérica, el Caribe, los Andes, etcétera. No, el problema venezolano es hoy un problema de geopolítica mundial. ¿Por qué están en México los rusos y los americanos? Porque el tablero es distinto hoy por hoy, lamentablemente. Y de los líderes que tenemos o de la dirigencia o de los políticos que tenemos en el país, ¿a quién recomendarías escuchar por ahora? Y es que no los conozco, la mayoría no los conozco, ¿no? Por mi experiencia de ellos, que doy gracias a Dios que estuve allí unos meses por conocerlos, es que es poca, pero te pediría que invitaras a Guaidó, que te hiciera una entrevista larga. No me quiere dar declaraciones. Pero es que no es declaración, para saber cuál es su pensamiento sobre la historia de Venezuela, Es que no para quiere. saber cuál es su pensamiento sobre lo que está ocurriendo, para saber qué pasó en Venezuela el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. No Para quiere saber porque qué es lo que está pasando. lamentablemente quienes viven en un globo son ellos. Entonces solamente quieren escuchar y compartir y decir a la gente que sabe que no le va a repreguntar. Me da esa impresión. Es que tiene que ser, tú tienes que exponerte a que te pregunte. Yo no te llamé a ti para decirte que era lo que me iba a preguntar. Sí. Yo te dije, yo quiero hablar, si te dije, no quiero meterme en el pantano político actual de Venezuela, sino quiero hablar un poco de mi vida. Es que la vida mía no es una excepción, es la tuya, es la de miles de venezolanos de mi generación, Napoleón, que hemos visto todo esto, que vimos la evolución del país. Yo recibí un mensaje tan bello con esta alocución que me salió del alma, estas palabritas que dije el día de mi cumpleaños, que me dijo uno que había leído de mis amigos de Barquisimeto. Me dijo, te escuché y empecé a llorar. Y yo lo hice espontáneamente, me salió del alma ahí, a 20 personas que me están oyendo. A mí me conmovió realmente y a mi esposa también. Porque tu esposa y tú conocieron la Venezuela de antes y están viendo lo que significa la tragedia que tenemos en estos momentos. Humberto Calderón Berti, un venezolano ejemplar, acaba de cumplir 80 años, nos habló de su vivencia, de la Venezuela de antes, de hoy y de la posible Venezuela del futuro. Es geólogo, escritor, gerente político, ha sido ministro de Energía y Minas y de Relaciones Exteriores, un gran venezolano muy querido y respetado en el mundo entero y que, por cierto, está escribiendo, que yo sepa, 2 libros.
Ya me está corrigiendo, me está corrigiendo un libro porque la persona que me lo está corrigiendo le dice a un amigo mío, es que el ministro, refiriéndose a mí, escribe como si estuviera echando cuentos. Entonces yo la llamé y le dije, yo soy un echador de cuentos. Y es que así es que echando cuentos y hablando sencillo, es que puede entenderlo todo el mundo, todos los que no tenemos ni la inteligencia ni la preparación suya. Me parece una maravilla. Ojalá los grandes pensadores y los grandes dirigentes escribieran y hablaran así. Muchas gracias, Napoleón. Cuando salga el libro que terminé de escribir, que le pedí a la amiga que me está haciendo ese favor que me lo ordenara, porque yo vengo de una cosa a otra, entonces eso sí es necesario para el lector que él se le ordene. Yo te prometo hacer un programa sobre mis vivencias en la OPEP. Okay. Ok. Uno son las vivencias en la OPEP. ¿Y el otro libro cuál es? La política petrolera venezolana, que es una monografía, está gratis en internet, en Kindle. Es de CAP 1 a Maduro. Se Eso llama es de para Cap la gente uno. a Maduro. Cap De uno. CAP 1 a Maduro. Lo pueden bajar en Kindle y lo pueden ver ahí gratis y que lo lean todos los muchachos venezolanos, etcétera, ¿no? Perfecto. Gracias, Esto es Humberto. una monografía. Y Una feliz monografía. cumpleaños, ¿sí? Feliz Muchas gracias. cumpleaños. Un abrazo, Ángela, que la recuerdo con mucho cariño. De la época de Gracias. siempre de ellos. Y Ángela, a ustedes dos lo recuerda con gran cariño. Hasta Bueno, luego. siempre hablamos de ella. Ah, Él y qué yo bueno. hablamos siempre de ella. Sí, sí. Chévere.